Juan capítulo 15 versículos 4 y 5. Amén. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de hoy renuncio a mi vida, hoy renuncio a mi vida, porque quiero que tú seas porque quiero que tú seas en mí en mí y a través de mí. y a través de mí. Te doy gracias, Te doy gracias porque soy un pámpano porque soy un pámpano que permanece pegado que permanece pegado a tu vid a tu vida y sé que voy a dar fruto, y sé que voy a dar fruto, un fruto permanente. un fruto permanente. Te doy gracias Te doy gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, por darme sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento de Dios, el conocimiento, el temor de Dios, el temor, el dominio propio, el dominio para propio, confesar tu palabra, para confesar tu para palabra, ponerla por obra. para ponerla por obra. Guíame a toda la verdad. Guíame a toda la verdad. Tu buen espíritu Tu buen espíritu me guía por sendas de rectitud. me guía por sendas de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, Por tu nombre, oh Jehová, me vivificas. me vivificas, Y por tu justicia y por tu justicia sacas mi alma sacas mi de alma cualquier angustia. de cualquier angustia. Te doy gracias Te doy gracias por alumbrar mi entendimiento, por alumbrar mi entendimiento, por destapar mis oídos, por destapar mis oídos, porque mi corazón porque mi corazón se niegue se niegue a oír mentiras a oír mentiras y engaños. y engaños. Todo lo que está escrito Todo lo que está es escrito la verdad, es la verdad, y en eso creo y en eso y creo, por ello vivo. y por ello Te doy vivo. gracias Te doy gracias en el nombre del Señor en Jesucristo. el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos hiciste tus pámpanos. Estamos pegados de ti, Señor. Sabemos y hemos entendido que separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias por tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de, El pacto. del pacto. Venimos hablando, de hecho, hace un par de semanas acerca del pacto y nos adentramos un poco en la vida de Jacob, ¿cierto? ¿Recuerdan? Que aprendimos, espero, que el nombre, el significado de Jacob, ¿te acuerdas que era lo El que engañador. el engañador, el truequero, el que sabe cositas, el que manipula de alguna forma, el embolatador, que no porque embola, bueno, aquí antes el término que se utilizaba para los señores que lustraban las botas, coloquialmente se decía el embolador, no el que está en bola. Okay. Veníamos hablando entonces a propósito de la vida de Jacob, pero en el contexto de hablar de pacto, ¿ok? Y creo que aclaramos al respecto qué significaba el tema de pacto. Pacto era un acuerdo, ¿ok? Que se cumplía entre dos partes. Recuerdan que mencionamos que la Escritura nos decía por allá en Hebreos que todo pacto, así fuese por humanos, una vez que era ratificado, nadie lo podía invalidar, ¿ok? Es decir, que para Dios el hecho de que se llegue a un acuerdo, así sea entre dos personas, pero Dios fue el testigo, allí ya quedó sembrado delante de Él y de su presencia lo que ese acuerdo significó. Y la idea es que todos los que participaron en el acuerdo o en el pacto tengan necesariamente que cumplirlo, ¿ok? Pero estuvimos también mirando cómo el mismo Jacob entendió de parte de Dios que había algo que le llegaba a él, porque su papá Isaac y su abuelo Abraham habían sido beneficiarios directamente de parte de Dios con respecto a lo que Dios había acordado con Abraham inicialmente. Y aquí hay algo muy importante, pero muy importante, que es tan obvio que puede que pase sutilmente desapercibido. Y es que
en este pacto no hubo acuerdo de parte del hombre. Hubo participación, pero no acuerdo necesariamente en el sentido de que yo ofrezco o yo pongo esto, sino que fue Dios el que de manera unilateral le dijo a Abraham: voy a establecer un pacto contigo, ¿ok? Y ese pacto fue reproducido después en el hijo de Abraham, que era el hijo de la promesa, y después el hijo de la promesa, Isaac, es el que establece y quiere establecer su pacto sobre su descendencia. Porque Dios había establecido de que en todo momento la bendición fuese continuada y fuese heredada de generación en generación. Era muy importante, eso lo vimos la semana pasada, que el patriarca, el señor de la casa, pusiera antes de morir la mano o impusiera manos sobre el hijo primogénito al que le correspondía la primogenitura, por ende el que estaba encargado de recibir la bendición. Y vimos la semana pasada cómo se presentó esa pugna entre Jacob, y recuerdan el nombre del hermano, Esaú, ¿ok? Donde miramos cómo Jacob, haciendo gala de su nombre, había de alguna forma, por decirlo así, usurpado el derecho a la primogenitura que tenía Esaú. Se disfrazó, se puso antebrazos velludos, para que su padre ciego no supiera quién era el que estaba recibiendo la bendición. Pero cuando la recibió ya no había nada que hacer. No fue que Isaac dijo: ay, venga mío, es que me equivoqué, venga, le quito la bendición y se la voy a poner ahora a Esaú. No pasó así. Cuando Esaú llegó y se dio cuenta de que ya la bendición había sido puesta sobre su hermano, le dijo a su papá: ¿y no guardaste nada para mí? ¿No tienes nada para mí? Y él le dijo: no, pues, y como que se hubiera sacado un pedacito de bendición extra por allá del bolsillo chiquito donde quedan las monedas. Y le dijo, pero ya Dios había hablado previamente diciendo que el mayor iba a servir al menor. En este caso el mayor, siendo Esaú, termina estando por debajo, porque este era el plan de Dios, de Jacob. Y nos hacíamos una pregunta: ¿será que fue Dios arbitrario? Un Dios pataletoso que dijo: ay no, quitémosle este derecho a Esaú. ¿Hicieron dos hermanos porque no reciben la bendición? Buena pregunta, ¿ok? Resulta de que existía una ley dentro del pueblo judío que, si bien en un principio no fue manifiesta, después sí se hizo y se hablaba de la ley de la primogenitura. Es decir, que el primer hombre, el mayor, era el que iba a recibir la herencia, en la mayor parte de la herencia, entendiéndose como la responsabilidad, el deber y el derecho de cuidar por toda la familia y de continuar la historia familiar, la bendición que había recibido. No podía haber dos primogénitos. Y ojo, que en este caso estamos hablando de un par de mellizos, no gemelos. Las mujeres cuando nacían tenían parte de su herencia, ¿ok? Pero no recibían el derecho de la primogenitura porque este se le entregaba al hombre. Entonces, tenemos a un par de mellizos, aclarando no gemelos, un par de mellizos que desde el principio del vientre empezaron en pugna. Dice que uno salió prendido del pie del otro, como queriendo decir: yo no me quedo. Salieron los dos al tiempo, cogieron a uno de una mano y salió un chorizo. Uno prendido detrás del otro. ¿Ok? Desde el principio, desde el mismo vientre, porque Dios había hablado previo a esto, ya había un contexto de pugna y de lucha entre ellos dos. En este contexto entonces nos encontrábamos porque llegó un momento donde Jacob se va con su familia, deja a su suegro Labán, ¿te acuerdan? El que lo obligó a trabajar por 2 mujeres y luego otra vez 7 años más, trabajó como 21 años y salió con gran riqueza de donde vivía su suegro. Pero dice que mientras él huía, hablo de Jacob, habiendo contextualizado lo que pasaba entre los dos hermanos se fueron, o más bien cada uno cogió su camino, y de pronto Jacob regresaba al territorio en donde se encontraba
Esaú. Ellos quedaron enemistad. Quedaron completamente enemistados. Es más, en el momento en que Esaú dice, a este lo mato porque lo mato, su mamá, la mamá de los dos, le dice a Jacob, mijo, váyase hasta que le pase la rabia a su hermano. Y él efectivamente se va. Pero cuando regresa de nuevo ya viene con familia y se encuentra con que ahora debe enfrentar la furia, el rencor y la rabia de su hermano mayor. Y toma una actitud, lo leíamos la vez pasada, donde él dice que se encontró frente a dos campamentos. ¿Recuerdan? Que se encontró con Dios, una manifestación de Dios. Pero él hablaba de que este era campamento de Dios y dos campamentos. Y empezó, mientras se acercaba al encuentro con Esaú, a enviarle presentes. Entonces recogía un rebaño y lo mandaba allá. Y recogía vacas y las mandaba. De manera que, como si esto le fuese a ablandar el corazón a su hermano que estaba herido porque le había quitado la primogenitura. Además de esto, él coge a sus dos mujeres, ¿ok? La que amó muchísimo y la que el papá le entregó en un principio. ¿Recuerda que lo hablamos? Perdón, la muy linda y la muy agraciada, la de ojos agraciados, ¿ok? Que era graciosísima, a lo mejor era hasta comediante, a lo mejor lo hacía reír, ¿ok? Y resulta que dice que Jacob dijo, voy a ubicar a una mujer con mis hijos en un campamento y a la otra con mis hijos en otro. De manera que si Esaú le da por pasar el papayo a este, por lo menos sobreviva el otro. Pero en medio de todo esto, nos encontramos con que Jacob estaba detrás de algo que iba a significar el cambio de su vida, de su parentela y de toda una nación. Él no lo sabía todavía, pero él intuía que lo que su papá y su abuelo habían recibido era algo muy, muy, muy grande. Y la semana pasada hablamos, encontrando un vínculo con por qué el Señor decía de sí mismo, habló del Señor Jesús, que Él era el camino, Él es, no era, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Y que sin Él y a través de Él y por Él, nadie podía llegar al Padre. Recuerden que exploramos un poco el tema de por qué el camino, por qué la verdad y por qué la vida. Porque alguien podría decir, yo puedo llegar a la vida primero y me salto el camino y me salto la verdad. Imposible, lo vamos a ver ahora. No, es que yo llego solamente a la verdad, es que el camino, yo prefiero llegar por avión. ¿Ok? No, yo no quiero caminar. Entonces yo me salto el camino, yo llego a la verdad. ¿Y cuál verdad? Porque si el camino que se utilizó para llegar a la verdad, tendría que hacerlo nosotros meditar con respecto a en qué verdad nos encontramos. Estamos llegando a un punto donde Jacob se encontró casi como con un mapa de un tesoro escondido. Y lo primero que él tenía que seguir, y esto es una instrucción y un designio de parte de Dios para nosotros, es que lo primero que tenía que hacer era obedecer las instrucciones de ese mapa, abro comillas, que en teoría le presentaban delante. Entonces, nos encontramos, y vamos a ir ahora sí, Génesis capítulo 28, versículo 1. Libro de Génesis capítulo 28, versículo 1. Aquí por primera vez encontramos cómo a Jacob le es señalado hacia dónde se debe dirigir. O sea que, haciendo eco a lo que el Señor Jesús nos decía, siendo Él el camino, la verdad y la vida, ¿en qué instancia estaríamos nosotros ubicando a Jacob aquí, en este momento? Si Él estaría hablando de el camino. Es decir, lo primero que le van a decir, lo primero que Dios le va a decir a Jacob es hacia dónde tiene que ir. Es decir, por dónde y hacia dónde. Ese es el camino. Lo leemos en el versículo 1, dice,
Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ok, ya lo primero que tenía claro era, recibió la bendición de parte de su papá y le dijo, no te quedes aquí, vete a buscar mujer a otra parte. Y recuerden que hablamos a propósito de Canaán y lo que significó Noé y sus hijos y por qué la maldición sobre los hijos de Cam, que terminaron siendo los cananitas, ¿ok? O las mujeres que Dios dijo, yo no quiero que ellas sean con las que tú Además emparentes. tenían la maldición. Miren ustedes lo curioso. Él, acabamos de leer, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. O sea que Jacob tenía la bendición. E Isaac dijo, la bendición y la maldición no pueden convivir juntos. Entonces le dice, voy a bendecirte, pero no quiero que busques después la maldición. ¿Ok? No te cases con esas mujeres, porque esas mujeres de la línea de ellos, bueno, mujeres y el pueblo, de la línea de ellos viene maldición, porque su padre, su gestor, fue maldecido. ¿Ok? Cuando, obviamente, dice que expuso la desnudez de su padre. Entonces vemos que en primera instancia Dios le da instrucciones a Jacob, Génesis 28:1. Y vamos ahí en Génesis 21, versículo 28 al 31. 21. Vamos al capítulo 21 y vamos a leer versículos 28, 29, 30 y 31. Génesis 21, 28 al 31. Amén. Dice el versículo 28. Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Y esto es muy significativo que lo tengamos en cuenta, porque el lugar de donde parte Jacob se llama Beerseba, ¿ok? Que significa el lugar del juramento. Es decir, ese es el punto de partida de Jacob cuando va a iniciar su camino. Y quedaba al sur de todo el país. De hecho, lo utilizaban como punto de referencia a, ¿cómo se llama? Norte y el sur, un punto cardinal. De orientación. Ok, entonces decían, así como uno aquí en Colombia diría, no, eso es desde la Amazonas hasta la Guajira, queriendo decir que desde lo más sur hasta el más norte. Beerseba era la parte más septentrional del país, la parte más baja, la más sureña. Entonces, en ese momento y en ese lugar es el que se encuentra Jacob cuando va a salir como por un tubo. Génesis capítulo 32. Vamos al Génesis 32. Y leemos a partir del versículo 1. Recuerden que ya contextualizamos el tema del encuentro con Esaú. ¿Ok? Tengan presente de que hemos hablado que el primer punto que Dios da, que Jacob recibe, es el camino hacia donde tiene que seguir. Y nos vamos a encontrar con ese paralelo entre camino, verdad y vida, como en los pasos que siguió Jacob para obtener, mantener y recibir la bendición que había sido prometida para él. Capítulo 32, versículo 1 al 8, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Aquí recuerdan que hablamos de este nombre, si quieren ponerle nombre a uno de sus hijos o sus nietos. ¿Está bien? Pero no, mentiras, no debería. Porque el significado de Mahanaim es lugar de dos campamentos. O sea que hay una bifurcación, hay una ambigüedad. Ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? Dos campamentos, había que escoger. Versículo 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo:
Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Paren allí. Aquí él estaba manifestando temor y miedo, porque era una realidad manifiesta. Él tenía enfrente a un enemigo, bueno, él lo percibía como un enemigo al que le debía algo y al que tenía que enfrentar, pero no quería enfrentar, porque Jacob venía con sus 2 mujeres y su prole, digámoslo así, pero no eran hombres ni mujeres de guerra. Mientras que la fama que tenía Esaú era que él se había ido y andaba con 400, los muchachos. Y de pronto le dicen a Jacob, viene Esaú y viene con los 400. Y él se llenó de temor. ¿Ok? Y esto nos muestra un punto de inicio, más bien de referencia. Porque de alguna forma Jacob manifiesta que en todo momento estaba viviendo en una ambigüedad. Había tenido un encuentro con Dios. De hecho, previamente la había ya evidenciado en su vida la bendición de Dios mientras vivió con Labán, su suegro. Cómo se le transfirió la riqueza de su suegro a él. O sea, que él evidenció el poder de Dios sobre su vida. Sin embargo, ahora se encuentra con que, pero es que es Esaú y viene con 400. Y él hace gala de su nombre y lo que significaba. Las tretas, el pillín, era muy pillín, sabía cositas, y dijo, no, empecemos a endulzarle, si no lo he oído, el bolsillo a mi hermano. Pero había temor en él, de que su hermano no lo hubiese perdonado. Él hace una confesión que para nosotros debe ser totalmente significativa. Noten ustedes, y nos detenemos un segundito sobre esta apreciación o sobre esta reflexión, porque tal vez puede ser determinante para poder caminar el camino, haciendo eco a las palabras del Señor Jesús. Versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ahora, paren un segundo allí. Él está con mucho temor por lo que en teoría se le viene, pero hace una pausa y una oración y clama a Dios. Y aquí hay algo también, entre comillas, que merece la pena que indaguemos un segundo. Y es, miren ustedes, no sé si ya lo entendieron o lo miraron así, pero miremos la literalidad del versículo. Versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Qué estaba diciendo entre líneas Jacob? El pacto. Estaba reclamando un pacto, pero ojo, el pacto que había sido dicho sobre su abuelo Abraham y sobre su padre Isaac. Y él hace una mención de algo que debería llamar la atención. Él dice, Dios de Abraham y Dios de Isaac. Pero él todavía no dice que Jehová es su Dios. Él no ha dicho todavía y ha visto la mano de Dios obrando a su favor y en su favor. Pero él todavía, las circunstancias así lo evidencian, él no ha hecho a Dios su Dios. Encontró el camino, pero todavía no tiene la verdad. Todavía no se ha encontrado con la revelación de lo que significa tener a Dios de su lado. Esa es la verdad. ¿Ok? Si nosotros nos quedamos entonces apreciando cómo él sabía que había un Dios, pero que ese Dios de alguna forma era prestado. Ese Dios era el Dios de su abuelo y era el Dios de su papá.
pero no era el Dios de él. Y si no era el Dios de él, a pesar de que estaba en el camino, no podía tener acceso a la verdad. Y si no podía tener acceso a la verdad, el pacto no podía ser suyo. No se le podía revelar, no lo podía recibir, a pesar de que había sido dado para él. Pero era necesario, recuerden que por allá Hebreos capítulo 11 nos dice que es necesario que el que tenga fe en Dios, ¿ok? Bueno, el capítulo dice que la fe es algo que se espera, la condición de lo que no se ve, ¿ok? Y nos dice, pero es necesario que nosotros tengamos fe en aquel que no vemos, porque si no, ¿a quién le estaríamos hablando? Dios entonces espera que nosotros creamos que Él existe para nosotros. No estamos poniendo aquí en tela de juicio la existencia de Dios, porque ustedes saben y conocen mucha gente a su alrededor que ellos dicen que creen en Dios a su manera y hablan de el Señor, el Chucho, Don Chucho, el de arriba, el Zarco, pero el creer en Dios no nos garantiza de que nosotros tenemos a ese como Dios en el que decimos que creemos. Jacob sabía la existencia de Dios, pero aún por lo que estaba manifestando no tenía la suficiente confianza en que Dios era fiel para respaldar y para cumplir las promesas del pacto que le había hecho. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús insistía, cito simplemente, nos lo vamos a buscar, Juan 8:32, insistía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Él estaba hablando a los fariseos y a los judíos de su momento. Dice que conoceréis la verdad. Jacob andaba en búsqueda de la verdad, pero todavía no había sido hecho libre, porque había temor. Y con el temor él no podía acceder a la promesa del pacto que Dios le había dado. Dios le había dicho ya, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, porque esa promesa había sido entregada a su abuelo Abraham. Pero tenía que recibirla, él tenía que recibirla. Y nos vamos a encontrar con algo bien simpático. Vamos a Génesis capítulo 35. Veamos desde el versículo 1. Amén. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube de él y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y paren allí un segundo, porque esto es de meditar, con lupa inclusive. ¿Qué hacía que nosotros pusiéramos sobre el papel la figura de que Jacob tenía temor, por lo tanto no tenía acceso al pacto, pero que además no había hecho a Dios su Dios? Es más, hay un detalle aquí que vale la pena mencionar y lo repito. Dice el primer versículo, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Miren ustedes lo que le dice Dios a Jacob. Dios mismo. Haz un altar al Dios que se te apareció. O sea, evidenciando de que Dios le estaba diciendo, tú no sabes todavía quién soy yo. Aunque era Dios que le estaba diciendo, me lo vas a hacer a mí. Pero como no tienes idea quién soy yo, hazlo a aquel que te apareció cuando estábamos hablando en el pasado. Y esto es bien curioso, porque lo que acabamos de leer en el versículo que paramos, en el versículo 3 y el 4, dice, y esto tiene que ser vinculado a lo que acabamos de mencionar. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Miren ustedes lo que acaba de suceder. Dice que habían dioses ajenos habitando
en el pueblo, en la familia de Jacob. Lo cual cuando leemos entre líneas, diciéndonos la escritura, que Dios le dice, hazle un altar a ese que conociste. ¿Ok? Casi que siendo sarcástico, Dios con Jacob. Pero le estaba diciendo al Dios de Abraham, tu abuelo, al Dios de Isaac, tu papá, a ese Dios es el que vas a servir ahora. Porque en estos momentos, dentro de tu casa, dentro de tu parentela, hay otros dioses. ¿Te acuerdas que Raquel le había robado los dioses? Ya sabíamos que Raquel había sustraído los dioses de su padre Labán. Y eso pasó, pero en el corazón de ellos quedó ese anhelo, ese deseo de servir a un ídolo, a un dios. ¿Ok? Y aquí quitémonos un poco la figura de el ídolo como la estatua o la imagen. Por un momento consideremos algo importante. Todo ser o toda misión o todo propósito que haga que nosotros nos dobleguemos de rodillas, es decir, que nuestras emociones o que nuestro sentir se doblegue ante eso, se convierte literalmente, lo creamos o no, lo aceptemos o no, en un Dios, que tal vez no tiene una figura de imagen como tal. Pero si se apoderó de la persona mencionémoslo, la rabia, se apoderó de la persona el desenfreno, se apoderó de la persona la mentira, y no puede vivir sin esto. Es esto lo que le dice cómo manejarse y cómo distribuir sus acciones día a día, sus pensamientos. Puede que esa persona no tenga un solo ídolo o una sola imagen en su casa, pero si eso le dice a la persona cómo es que tiene que comportarse, esa persona está sirviendo a otro Dios. Y Jacob se encontraba en circunstancia parecida. No en vano él hablaba del Dios de su abuelo y de su papá. Y no en vano Dios le dice, levanta un altar a ese que se te apareció. Y no en vano todavía su nombre era Jacob, que significa, les dijimos antes, el engañador. Es curioso cómo las cosas a Jacob le van a cambiar de manera radical y para siempre. Vayan a la siguiente página y vamos al versículo, estamos en el 35, versículo 9. Amén. Versículo 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob y cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ojo, el camino, le dijeron hacia dónde tenía que ir. En ese camino se encontró con una verdad que él todavía no percibía como suya. Y es que al Dios con el que hablaba, ese era el Dios a quien tenía que servir. Y esa verdad lo llevó a encontrarse con la vida. Y la vida le significaba el pacto. Dios le estaba diciendo, si me encuentras a mí y me sirves a mí, el pacto es tuyo. Porque mientras eso no sucediera, a pesar de que él estuviese buscando a Dios, a pesar de que hubiera encontrado la verdad o algo de verdad, estaría incompleta, porque la verdad lo que hace es traer libertad. Ya lo mencionamos antes, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Y de qué fue libre Jacob? Del temor y de las mañas y de todo lo que significaba su nombre. Y esto es un tema hasta subliminal. Si el nombre significaba engañador,
es como si literalmente todos los que lo saludaran, don Jacob, ¿cómo está? Le estuvieran diciendo, don Tramposo, ¿cómo amaneció hoy? Okay. Señor Ratero, uy, está como rosadito hoy, ¿ok? Porque eso es lo que significaba el nombre. Vamos a buscar al Señor, al más truquero, don Truquero, Al pillín. al que sabía cositas. Ese era lo que significaba el nombre. Y Dios le dice, ya no te vas a llamar más así. Ahora te vas a llamar Israel. Y de él nacen las 12 tribus que van a conformar eventualmente el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero solo hasta que él cambió, hasta que recibió lo que el pacto había hecho para él, entonces él pudo ser libre. Y aquí hay algo importante. Jacob admitió delante de Dios que tenía temor. La cultura, sobre todo en nuestras latitudes, propende por hacer que el hombre se sienta muy valiente, ¿ok? Y que evidencie o muestre poco quebrantamiento, o que se haga el muy macho, el muy valiente. Y eso influye en el sentido de que la persona pueda admitir o no, en este caso, por ejemplo, que tiene temor. A Dios, aclaro. Que puede abrir su corazón con la persona más cercana a usted. Y eso es una bendición. Pero lo que Dios está esperando que suceda es que ustedes y yo abramos nuestro corazón al respecto de esas incógnitas grandes y les pongamos un nombre. El nombre que ustedes vayan a asociar con esa necesidad. Señor, yo tengo temor, le dijo Jacob a Dios. Tengo temor, pero estoy clamando a tu pacto. El pacto que hice con mi abuelo y con mi papá, yo quiero que sea mío también. Pero reconozco que tengo temor. Tengo miedo. E insisto, cámbiele el nombre, póngale otra ilustración a la circunstancia que sea. Y abiertamente en su comunión o en su intimidad con Dios, dígale, Señor, tengo 2 puntos aparte. ¿Qué es lo que tiene? Porque Dios lo que está esperando es que usted confiese, entregue para que continúe su camino a la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre ¿de qué? De aquello que le entregó a Dios. Ya no es suyo. El pacto, si ustedes lo dimensionan así, trasciende el tema de lo material. Y una bendición por todo lo que ofrece materialmente hablando. Pero cuando lo ubicamos en el contexto de lo que el Señor Jesús dijo, el pacto que Jesús hizo y logró para nosotros, lo que busca es que nosotros tengamos verdaderamente libertad. Esa libertad es la que nos puede acercar y nos permite acercarnos al Padre. Entonces, en la medida en que le entregamos al Señor Jesús nuestras cargas, que es lo que dice la Escritura que hay que hacer, que pongamos nuestras cargas sobre Él, ¿ok? En el momento en que Jacob dejó el temor, casi que lo puso como un sacrificio. Señor, me tiemblan las rodillas, no puedo aguantarme, tengo temor a mi hermano Esaú, pero creo que tú eres verdaderamente la verdad. Entonces quiero confiar en ti. ¿Y qué pasó? Acto seguido, que su vida cambió. Tanto le cambió que Dios le cambió el nombre para que fuese el receptor del pacto y de la promesa. Ya no te vas a llamar más Jacob. Ya no vas a ser más el engañador, ya no vas a ser más el mentiroso, ya no vas a ser más el truquero, ya no vas a ser más el temeroso, el rabietas, lo que sea. Póngale usted el adjetivo que quiera, como quiera describirse. Pero es necesario que podamos llegar delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Me da pena decirlo, pero esto es lo que hay en mi corazón. Y Dios no estaba diciendo, ay, ¿cómo así? Ay, ¿vos tenías eso? Lo que estaba esperando era que nosotros nos liberáramos de eso que en algún momento podría significar otro Dios.
Recuerden, cuando Jacob decide quitar los dioses y decirle a su casa que saquen todos los dioses que habían allí, cambió la vida de ellos. Y ellos estaban bajo la bendición de Dios. Sin embargo, habían dioses ajenos. Con razón él no podía decir, es mi Dios. Con razón yo no podía decir, el sacrificio que me ofreciste a mí. No tenía intimidad con Dios. Pero cuando lo manifestó, cuando lo evidenció, se liberó. Recuerden, el camino, la verdad y la vida. Ese es el ABC del pacto de Dios para nosotros. Que nos bendice primero que todo espiritualmente y que abarca una serie de cosas gigantescas en nuestro favor. Pero que es necesario que hagamos nuestras, que tengamos una relación directa con Dios y que esa relación nos lleve a vivir en la verdad y en la libertad de Dios. Implica que tenemos que sacar lo que sea que esté ocupando un lugar preponderante por encima de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. No hay nada ni nadie más valioso que lo que Dios nos puede dar. No hay nada ni nadie más excelso que lo que Dios tiene para ofrecernos a nosotros. Vale la pena acercarnos a Él libre de cualquier atadura que hubiésemos tenido hasta el momento. Y Dios todo lo que está esperando es que hagamos algo parecido a lo que hizo Jacob. Reconocemos arrepentimiento. Llegamos a la verdad porque se nos abre la vista. Y cuando tenemos ya la vista abierta y clara, podemos reconocer que Dios está de nuestro lado y a nuestro favor. Y si así es, entonces somos verdaderamente libres. ¿De qué? En el caso de Jacob, de todo el temor y de toda la truquería con la que él mantenía. En el caso nuestro, Dios hablará a nuestro corazón de manera puntual e individual. ¿Con qué? Pero póngale un nombre. Póngale un nombre. En su momento de oración, Señor, qué sé yo, la incertidumbre, parte física, lo que se le venga, que usted sabe que es. Usted sabe que doblega su vida. Usted sabe que ese pensamiento o esa actitud o esa circunstancia lo pone usted a patinar. Usted lo sabe, en su interior usted sabe que eso acapara la atención, más allá del tiempo que le dedique. La atención, me refiero, es a lo que significa eso en su vida. Sin eso usted no podría vivir, aunque quisiera vivir sin eso. Jacob en algún momento llegó y dijo, Señor, tengo temor, tengo miedo. Le entrego ese miedo. Y ese miedo era un ídolo, tipificando los mismos dioses que él le dijo a su familia, saquen a todos los dioses que tengan. No podemos permitir entonces que nada ajeno a lo que él represente esté dentro de nosotros o a nuestro alrededor inclusive, porque eso va a minar una relación que podamos tener con Dios. Dios tiene que ser nuestro Dios. No el Dios de mi papá, no el Dios de mi esposa, no el Dios de mi esposo, no el Dios de mi hija, no el Dios de mí. Tiene que ser mi Dios. Dios es personal. Es una relación totalmente individual. No egoísta, es que es individual. Él trata con nosotros de manera individual. Así tiene que ser. Y cuando esto sucede, caminamos el pacto. Camino, verdad y vida. Y nos encontramos con Jesús recibiéndonos con los brazos abiertos. El pacto. Y nos dice, como siempre estuvo, seguramente con esto voy acabando, Dios esperando que a Jacob se le revelara. Dios le había dicho a Abraham, le había dicho a Isaac, y estaba esperando que a Jacob se le revelara. Y cuando se le reveló le dijo, la cogiste, Jacob. Ya no te vas a llamar más Jacob, ahora tu nombre es Israel. Yo no sé qué nombre le va a cambiar a usted o a mí, Dios, a partir de una oración que hagamos en nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. Pero lo que sí estoy seguro es que si le entregamos a Él aquello que nos roba la cercanía, la confianza y la bendición de Dios, si se lo entregamos a Él, Él nos va a hacer verdaderamente libres.
Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias Señor porque has dejado escrito en esta colección de bendición que es la Biblia toda una instrucción, Señor, de cómo llegar a ti. Has dejado pistas explícitas, has dejado información, Señor, implícita también, pero toda ella buscando que en cualquier momento nosotros tuviésemos un encuentro personal contigo. Señor, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y estamos dispuestos a sacar de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo aún, Señor, todo aquello que no te glorifique, todo aquello que represente un ídolo en mi vida, en el nombre de Jesús, yo lo saco de mi vida, Señor. Me declaro libre de mis propias ataduras, Señor. En el nombre de Jesús yo recibo tu libertad. Me mostraste el camino para llegar a ti, Señor. En ti encuentro la verdad. Y tú me dices que cuando te encuentre a ti, me haces verdaderamente libre, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús y entrego mi carga. Entrego lo que sea, ese nombre que quieras darle tú a la circunstancia que domina tu vida. A lo que impide que tú todos los días digas, qué bendición es servir a Dios. En el nombre de Jesús lo entrego delante de ti, Señor. No sé qué nombre me vas a poner o cómo me llamas ahora, Señor. Pero lo que sí sé es que en mí ahora tú depositas la bendición que declaraste y que depositaste sobre Abraham, tu hijo, Señor. Y estableciste que nosotros, los que íbamos a ser hijos de Abraham por la fe, participáramos también de ese pacto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.